De estar, como siempre, los miércoles con ustedes, tocando temas que son importantes para nuestra sociedad. Y bueno, la urgencia de una reforma y un examen al Poder Judicial, ahora que se ha estado debatiendo a nivel nacional el problema de los salarios, pero no solamente eso, sino también de los grandes excesos que tiene el Poder Judicial Federal, sobre todo en la Corte, los magistrados y los jueces federales. Y debemos de recordar que el Poder Judicial del Estado de Jalisco es la parte del Estado para administrar e impartir justicia. Tiene como objetivos constitucionales garantizar a los ciudadanos el derecho a que se les administre justicia por tribunales constituidos legalmente en la entidad, que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, dando certeza en la atención de los servicios, tanto en los juzgados, salas del Supremo Tribunal, con las mejores prácticas judiciales. En estos días en Jalisco, el gobernador ha denunciado en múltiples ocasiones a los miembros del Supremo Tribunal como un poder judicial de muchos excesos en sus percepciones y más cuestionado aún en su desempeño, y que deben los magistrados reconstruir la confianza en el actuar y en el servicio. Acusa además el gobernador que deben asumir con responsabilidad, terminando con los vicios, abusos y excesos que se han cometido en su devenir. Desgraciadamente, el Poder Judicial actualmente se les ha cuestionado de caer en desorden, en ineficacias, en corrupción, en nepotismo y malas prácticas tanto administrativas como judiciales, y hasta de responsabilidad grave, como la utilización de partidas secretas. O sea, esto y robarse el dinero es lo mismo, para pagar impuestos, imaginémonos nada más. Seguros de gastos médicos mayores, no solamente para ellos, sino también para sus familias. Situación prohibida por la ley de austeridad. También hay gratificaciones como la retribución de un mes más de salario, que esto no lo tiene nadie, ni Donald Trump tampoco. Esto le han dado por llamar, el salario es el mes 13. Aparte de los 60 días de aguinaldo que tienen o que se despachan. Y una cantidad de acciones de nepotismo que deben ser revisadas, no solamente en la Corte, también en Jalisco. Y todo esto utilizando republicanamente la autonomía judicial, casi nada. ¿Esto qué representa? 60 millones de pesos anuales para el pago de ICR. O sea, esto lo deberían de pagar de su salario, que es de 180,000 pesos, pero como esto es un sobresueldo y que realmente se va hasta los 220,000 pesos. Casi 12 millones para compensaciones, 7 millones de despensa, más de 13 millones de pesos para gratificaciones, 8 millones de pesos para seguro de gastos médicos, y que suman una gran cantidad anual de 103 millones de pesos. O sea, 103 millones anuales. Esto es el tamaño del cinismo de que está hablando el gobernador. Estos excesos no solamente caen en eso, en exceso, sino en responsabilidad administrativa y penal. Que se cuiden, porque esto es una cuestión de juicio político y de responsabilidad penal. La primera parte que le tocaba al gobernador fue cumplida, que fue suprimir todos estos 103 millones de pesos de presupuesto, y se le otorgó para juzgados, para estructura, etc. En este caso no se puede quedar en borrón y cuenta nueva, sino que se tiene que ir a fondo y de manera muy contundente. No nada más le quitamos los excesos. Esto por un lado, y por otro, es necesario revisar una reforma de gran calado en el Poder Judicial. No están bien las cosas, con la participación de todos los poderes del Estado y de la sociedad. Porque que se quiten esa telaraña que tienen en la cabeza los magistrados y los ministros. No se puede entender como intromisión de poderes de uno sobre de otro, cuando se trata de realizar una reforma de Estado que incluya el marco normativo
conceptual, estructural, funcional, etcétera. Se debe de revisar también desde las leyes y reglamentos hasta presupuestos, como en este caso, estructuras, además de requerimientos de la ciudadanía, lucha anticorrupción, funcionamiento y castigo de malas prácticas, pasando por el ingreso, promoción y permanencia del personal judicial. Pero falta la transparencia y la rendición de cuentas. No se rinden cuentas. Fuimos al informe del presidente del tribunal, no habló de un solo centavo gastado, ni siquiera de cuántos servidores públicos tiene el Supremo Tribunal. No hay información. Es un poder totalmente opaco en su autonomía. El Poder Judicial no se puede transformar solo. Vivimos en un sistema presidencialista de 3 poderes que están entrelazados entre ellos. Además, porque ha caído en grandes excesos, no rinde cuentas, no transparenta sus procesos, se despacha con la cuchara grande. La carrera judicial aplicada actualmente es una endogamia basada en el reparto interno y hasta de corrupción con el nepotismo. Actualmente no hay contrapesos en el Poder Judicial, no hay reglas pertinentes en casi ninguna área. No hay castigo para las malas prácticas judiciales, ni menos aún para los hechos de corrupción y nepotismo. Los funcionarios judiciales deben entender que el Poder Judicial no les pertenece, no pertenece a todos los ciudadanos, al Estado en su conjunto. Claro que es necesario el diálogo entre poderes, esa es la técnica republicana, pero también con la sociedad, porque la sociedad es el cliente, es el fin último del servicio judicial. Por otro lado, por estos motivos debe realizarse una reforma de gran calado. Es importante escuchar al propio Poder Judicial, como ya lo decía, porque son los que conocen internamente y cometieron los excesos, pero también a los poderes legislativo y ejecutivo, como a la sociedad para realizar una reforma pertinente. Claro que debemos ideológicamente reconocer que el Poder Judicial es clave para un Estado constitucional y democrático de derecho. Este escenario de la reforma debe incluir, y lo hemos platicado con los diputados Pizano y Enrique Velázquez, sobre algunos puntos que se tiene que realizar esta reforma. Desde lo presupuestal, estructural, control de la corrupción, la adscripción de jueces y magistrados, se debe revisar el nepotismo, la pertinencia de desvincular, y esto es muy importante, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la Judicatura. Así están los estudios que ha hecho el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y muchos juristas. El control interno de sanciones, porque no hay sanciones, la capacitación y profesionalización, los salarios judiciales, que es importante, la desconcentración, porque solamente está en la zona metropolitana de Guadalajara el Supremo Tribunal de Justicia, así como la lucha anticorrupción, la ética y la moral judicial. Hasta aquí mi comentario, José. Maestro, con tantísimas preguntas de un tema vital para la vida de esta entidad, de este país, lo escuchaba y dije, bueno, ¿cuál ha sido la peor época de este poder? Recordaba a don Celso sí. Rodríguez, claro. Vega Pámanes, ahora con Zuro dices, Dios mío, ¿ante quién estamos y cómo nos vamos a persignar? Pero la pregunta sería, ¿cómo garantizar la autonomía de este poder cuando estamos hablando de salarios y ellos se escudan, por ejemplo, en este tema? Bueno, es el sueldo, la pregunta sería esa, si el sueldo y las prestaciones de los jueces, así como magistrados y ministros, la garantía es el salario para la autonomía. Esto lo dijeron los propios ministros. Es un pésimo argumento. Es un pésimo argumento. La garantía es la imparcialidad de sus acciones, la rectitud y el respeto constitucional con la ley, la vocación de servicio, Josefina, y una serie de principios éticos y morales a toda prueba. Pero aquí han quedado a deber en su actuación y profesionalismo. Como prueba están todos sus actos de corrupción, nepotismo y las cuestiones salariales que se despacharon con la cuchara grande, ¿no?
Maestro Partida, la suspensión otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayán en contra de la ley de remuneraciones, ¿fue correcta? Es increíble que un ministro de la Corte haya tomado la decisión de suspender esta ley, porque otorgó una suspensión en contra de la ley. ¿Qué nos dice la Constitución y las leyes reglamentarias? Que en materia de acción de inconstitucionalidad no procede suspender y no puede hacerse acreedor, y se puede hacer acreedor a un juicio político, porque ya lo están esperando en el propio Congreso de la Unión. No se puede suspender los efectos de los actos que son combatidos, como en este caso, leyes en vía de acción de inconstitucionalidad. Otro caso sería en materia de amparo, donde sí procede, para que no nos confundamos, pero en este caso solo tiene el efecto relativo, ya que solo protege a quien lo promueve en el amparo, o sea, esto es al ciudadano. Mientras que la acción de inconstitucionalidad, que era tu pregunta, se tiene que ir a fondo en el estudio de la ley o artículos impugnados, pero ese estudio lo tiene que realizar el Pleno de la Corte, no un ministro, que ahí está el grave exceso. Entonces, una vez revisada y resuelta, surte efectos generales la inconstitucionalidad, es decir, dejar de ser leyes, una vez que son tomadas como inconstitucionales. Esa es la gravedad del asunto. Y otra situación más grave todavía, lo que hicieron la Asociación de Jueces y magistrados al hacer una rueda de prensa, nunca lo habían hecho, ahora lo hacen para defender sus salarios y decir que no se puede hacer ninguna reforma porque violaríamos todos la autonomía del Poder Judicial, lo que es falso, es totalmente falso. Bien. Estimado maestro, muchísimas gracias. Ojalá